다 쉐리북 제레스야 조시수사 그래서 subject 한번 이제 그다음에 문제지 시는 근데 쉐리북은 니들스 근데 근데 원래 주소는 다들이 대신게 하면 조시야 이거 뭐다 이제 연구말했어 다 단다시 연구했어 대신. 근데 조시가 대신하면 조시고 와 대신하면 되니까. 대신은 저랑 그 특이하고 어디 제가 뭐보다 그런 kumshuya 말했어 다 근데 수시는 거였어 이나 내가 속한가 산재 신시로 셔리부 근데 조시가 누가야 산재 신시로 사무나 시절 띵들는 것이 사무나 시절 네 제레스기 내주한테 간가 진단도 제레스 빼면서 그래 이나 간가 네 산재기 사무나 시절 띵들 양바시네 네 진실라고 그래서 나는 얘는 돼지 고르스 Bueno, estamos entonces ya en lo que es el contenido en sí. Estamos en el primer punto que habla de la pregunta que va a hacer Shariputra. Y aquí hay que entender el contexto. Sí, porque uno se puede... No olvidemos que ahora vamos a... La respuesta que va a dar Chenrezig va a mostrar lo que son los caminos Mahayanas, y entonces uno podría preguntarse por qué Shariputra le pregunta sobre eso a Chenrezig cuando Shariputra es Hinayana. Shariputra pertenece al vehículo Hinayana, entonces ¿cómo es que le pregunta algo? ¿Cómo puede tener la fuerza, el deseo de preguntar acerca del vehículo Mahayana? Y ahí es cuando la respuesta es porque esa pregunta ha venido del Buda. El Buda inspira la mente, bendice la mente de Shariputra para que realice esa pregunta en concreto, cuando por principio no le tocaría porque es del Hinayana. Y por otro lado, Chenrezig contesta, o Avalokitesvara, ¿cómo puede contestar Avalokitesvara que sí es un ser importante, tiene logros, pero en este contexto no es un Buda? ¿Cómo puede contestar de acuerdo a la visión profunda del Buda? Pues porque la contestación viene del propio Buda, que también bendice su mente para que dé la respuesta de acuerdo a la visión profunda del Buda. Eso es importante saberlo para entender cómo lo que está preguntando, como lo que está contestando, no viene de ellos mismos, sino viene de la mente del Buda que bendice sus mentes. 간다 산재 까이에서도 저승이가 말이야. 근데 고난이 지리 토범을 생각하고 간가 산재 뜨는 데는 너무 쉬운 산재 꾸이다. 뭐 들으시기 더 나시야 그래서 어디는 마시는 그래서. ¿Por qué lo explica? Porque además también podemos decir, pues este sutra la verdad que parece que es un sutra de Avalokitesvara, porque aquí el que más está hablando es él. Pero la explicación que nos acaba de dar es para darnos cuenta de que es el propio Buda el que está hablando. El Buda, en un estado de concentración, bendice las mentes de ellos dos, de Shariputra y de Avalokitesvara, para que se lleve a cabo ese diálogo, para que Avalokitesvara dé esa respuesta, pero esa respuesta es del Buda. Por lo tanto, cuando nosotros estamos leyendo el Sutra del Corazón, no estamos pensando, es la palabra de Avalokitesvara. No, es la palabra del Buda, a través de Avalokitesvara. ¿Sí?
Entonces, así que recordemos que todo lo que está sucediendo aquí es palabra de Buda. Tenés, entonces, la palabra entonces, en el Sutra del Corazón. Tenés Sanje Tu, Sayana Sharipu, Sanje Tu Sade, Sivinkel Kariyana, Togi Richan Chetasimitres. Tenés Sanje Tu, Sayana Sharipu, Sharipu Yacho, de Chetasredua. Musi Sama Sama Jong, Power Generasi, Unjola, Digage Meso, Sama Sama Sama, Power Generasi, Unjola, Gazing Deslagins. Rijibu Kala, Sheraji Paruchino, Samola, Cheva de Chidala Machas. Dar Rijipu, Chanjus memory, his memory, Sheraji Paruchimbe, Samola, Cheva, Deva de Candes, Lauras, or the Kichibris. Cuando comienza con el entonces, es cuando ya estamos con la pregunta de Shariputra, entonces, donde dice entonces, por el poder de Buda, el venerable Shariputra preguntó, por eso nos dicen, por el poder de Buda, el Geshe-la insistía, es el Buda el que está hablando, pero no de su boca directo, sino a través de Shariputra. Por el poder de Buda, el venerable Shariputra preguntó al Arya Avalokitesvara, el Bodhisattva Mahasattva, ¿cómo debería adiestrarse un hijo de buen linaje? La palabra buen linaje se refiere a bodhisattvas. Por lo tanto, cuando dice buen linaje, se refiere a los que están en el vehículo Mahayana. Por eso es impresionante que Shariputra haga esta pregunta, porque está hablando de los Mahayana. Un bodhisattva que desea practicar la profunda perfección de la sabiduría, ¿vale? Es la pregunta, así dijo, y el Arya Avalokitesvara, el Bodhisattva Mahasattva, respondió al venerable Shariputra con estas palabras. Tu sombres, Tana Papa Sharipu Luju, Tana Javade Jena, Mangush Radus, till Hermes, that's that when they asked me Contambu, Chajusama Images. This is an share of Joe Hosa Indus. Chajusama Chen, Chinaji, Tosamachin, Marumchin, Kong Charge, but I was Lavris, the Junjuna to Greece. Kong Sai, you have the pan, you have the long, we don't know, you have a pan. Carries. And dress I do. In a Malato, Maguchi or Karachi, like you may dress. Lavris. You have a job on your passer. Talk jobs, some jig township about collecting day, no? That's some jet of just in the Palacoches or some. And some just some don't it, no, you do sheriffs in the race. Oh, not today. Did I know? Sobre Shariputra, en el comentario mencionan varias cosas para entender quién era Shariputra y para entender cómo es del vehículo Hinayana, pero resumiendo esto, significa que en la mejor habéis escuchado la historia, que de hecho aparece en el texto del Bodhisattva Charyavatara, de por cómo es que Shariputra, siendo un bodhisattva, dejó de serlo y pasó al vehículo Hinayana. Bueno, os la voy a contar. Shariputra era un bodhisattva, por lo tanto estaba en el vehículo Mahayana. Pero en un momento, un ser con muy malas intenciones, la intención clara de molestar y perjudicar, entonces le pidió a Shariputra, dice, tú que eres un bodhisattva, que se supone que trabajas y quieres cumplir los deseos de todos los seres, pues entonces dame tu brazo.
Y Shariputra dijo, bueno, pues vale, y pues se cortó el brazo derecho y se lo tiene que entregar, ¿no?, a este ser, y se lo entrega con la mano izquierda, claro, porque ya no tenía otra mano con que dárselo. Entonces el otro ser se enfada y dice, pero ¿cómo es que me das las cosas con la mano izquierda? ¡Qué falta de respeto! Ya no lo quiero. Y entonces Shariputra se desanima mucho. Se dice, si para un solo ser hay que sufrir tanto, ahora todos los seres no puedo, le entra el agobio. Y entonces en ese momento su mente de la bodhicitta desaparece. Y es entonces cuando pues se dice es el vehículo Hinayana. Luego también la pregunta que está haciendo Shariputra, que parece una pregunta muy cortita, ¿no? Sin embargo, es muy... Sí, porque dice, aquel que desea practicar la profunda perfección de la sabiduría. Eso lleva mucho contenido. Vale, entonces, porque ¿qué está preguntando? Me parece muy sencilla, muy cortita esa pregunta, pero lleva mucha cosa por detrás. Porque cuando dice, aquel que desea practicar la profunda perfección de la sabiduría, en otras palabras, está preguntando Shariputra, si uno quiere adiestrar su mente, ¿cómo consigue adiestrarla para llegar al camino de acumulación? Y luego, ¿cómo tiene que adiestrar su mente para llegar al camino de preparación? Luego, ¿cómo tiene que adiestrar su mente para poder conseguir el camino de la visión? Luego, ¿cómo tiene que adiestrar su mente para entrar al camino de la meditación? Y cómo tiene que adiestrar su mente para llegar a ese camino de esa sabiduría que va más allá. Entonces, está preguntando mucho. Hay muchas cosas que está preguntando ahí. Lamna, ¿cuántos de los que estáis aquí sabes los 5 caminos? Levantad la mano los que se sepan los 5 caminos. Los acabas de decir. Pero, ¿quién se lo sabe de memoria? ¿Pues podrías repetir, por favor? Y aquí los vamos a repetir, no te apures. Vale, los 5 caminos. Camino de acumulación, camino de preparación, camino de la visión, camino de la meditación y el camino de no más aprendizaje. Bueno, pues... Bueno, pues hablar de los 5 caminos es un tema muy extenso, como os podéis imaginar. Hablar del camino de acumulación, solo el camino de acumulación, hay muchas cosas que hay que explicar, muchos, digamos, detalles técnicos y filosóficos que a lo mejor, si no lo hemos escuchado antes, puede un poco perdernos, pero lo va a explicar utilizando una analogía.
Yo creo que a lo mejor así nos ayuda a entender por qué estamos hablando de 5 caminos. Primero vamos a decir por qué le llamamos caminos. Voy a poner un ejemplo lo más sencillito posible para entender por qué caminos y por qué hablamos de 5. Imaginemos que Barcelona es el lugar de destino más famoso, más turístico, no como Granada, pero imaginemos Barcelona, vale. Ahí es donde queremos llegar. Entonces, ¿cómo llegamos ahí? Bueno, imaginemos que hay que tomar el tren, nos vamos a ir en tren, pero hay que hacer 5 cambios de tren, ¿vale? Entonces, vamos a ir por un tren y luego tenemos que cambiar a otro y luego cambiar a otro hasta llegar a Barcelona, porque no hay directo desde aquí. Muy bien. Entonces, ¿qué significa? Cuando uno entra al tren, cuando uno ya tiene el billete para subirse al tren, al primer tren, cuando uno genera la mente de la bodhicitta. Aquí vamos a hablar, hay que tener claro que estamos hablando de los caminos Mahayanas. Entonces, primero uno tiene que generar esa gran compasión, porque esa gran compasión es el fundamento para generar la mente de la bodhicitta. En el momento en que la mente de la bodhicitta surge, en ese momento esa persona que ha conseguido la mente de la bodhicitta es un hijo de linaje, es decir, es un bodhisattva. Y en el momento en que ya eres un bodhisattva, ya te has metido al primer tren. Es la única manera de entrar al tren Mahayana, con la mente de la bodhicitta. Entonces ya nos subimos al primer tren, nos bajamos en la parada que nos toca, pero ¿cómo nos subimos al segundo tren? Pues vosotros habéis estudiado mucho sobre calma mental, visión superior, ¿no? ¿Sí? ¿Sabéis? ¿Sí? Sí, ¿no? Habéis hecho muchos cursos de calma mental, que le llaman samatha, y de visión superior sobre la vacuidad. También habéis tomado muchos cursos de vacuidad. Sí. Entonces, ¿cómo llegamos? Ya estamos en la primera parada, pero tenemos que tomar el segundo tren. ¿Cómo me subo al segundo tren? Pues cuando tú estás contemplando en meditación, estás contemplando la vacuidad y consigues unir la calma mental con la visión superior, con el objeto de contemplación que es la vacuidad. Cuando unes calma mental y visión superior, ya estás adentro del segundo tren. Algo que tiene que quedar muy claro. No es simplemente haber conseguido calma mental, no es simplemente contemplar la vacuidad, tener la mente, la visión superior que está analizando la vacuidad, no. Es lograr unir calma mental y visión superior, la unión de estas dos.
es lo que te lleva a entrar al segundo tren. Niba de lebres. Tade jun komne, tade anzo toba da domani no toba res, ya sunde de toba. To toba sta domes ya ras. Toba de jun komne. Ta kada logun juan ro yo res. Mo de jun komne, ta doni musum de toba da, ta tonom sin de res.这是什么的 lebres, ta? 这是什么的？sonom da juan shu shu. Y imaginaros que estás en un estado de meditación donde unes la calma mental, la visión superior y tu objeto de análisis es la vacuidad, ¿vale? Aquí en este momento tienes una comprensión conceptual de la vacuidad. Pero tú sigues meditando con estas características que he dicho, meditas, y conforme vas meditando cada vez más, te vas familiarizando con todo eso, la mente empieza a cambiar. Y llega un momento en que la vacuidad deja de ser conceptual y la ves directamente. En el momento que has logrado la comprensión directa, o digamos mejor así, cuando logras ver directamente la vacuidad, ya te subiste al tercer tren. Voy a explicarlo un poquito mejor. Porque, por ejemplo, ¿qué es conceptual y cuándo ya es directo? La taza, ¿vale? Si yo miro la taza y luego medito en la taza, que quiere decir que ya no la estoy viendo, pero tengo una representación, una imagen de esa taza en mi mente, esa imagen es conceptual. Entonces, lo que haces es, estás meditando en la taza y la estás viendo, estás como representándola, estás recordando cómo es, la forma que tiene y demás, pero todo esto es conceptual. Directo es cuando abres los ojos y la ves y estás teniendo, ya no hay nada que pensar, la estás viendo directamente. La vacuidad es así, llega un momento en el cual ya deja de ser conceptual, ya deja de ser un concepto, sino que ya logras, como si la vieras con tus ojos, pero no es que lo ves con tus ojos, pero ya lo ves directo, ves la vacuidad, sin necesidad de un concepto, es directo. A lo mejor estas ideas pueden resultar un poco complejas de entender porque para poderlo apreciar mejor tenemos que haber estudiado Lorik, que nos habla sobre la mente y cómo conoce esa mente. Pero bueno, para tener una idea, vosotros, ahora mismo que estáis aquí, si os digo pensar en vuestra casa o en el coche, donde habéis dejado el coche, si que habéis venido en coche, entonces os viene una imagen en la mente de cómo es tu casa, cómo es tu habitación, cómo es el coche. Pues eso es conceptual, ¿vale? No es perfecto porque es solamente como un recuerdo, una imagen, no es perfecta. Pero cuando ves y si vemos la taza no tengo que imaginar nada, ni recordar nada, ni nada, es simplemente la veo directamente. La taza es un conocedor directo, digamos, o la conoces directamente, mientras que la casa o la habitación o el coche es un concepto.
junto con mamá ya es. Otra tiene que se lleva es. Entonces ya logras ver directamente la vacuidad, ¿no? Y esto, como os he dicho, no es que va a suceder de repente, es un trabajo en donde vas trabajando esa comprensión conceptual que tienes de la vacuidad, la vas trabajando, meditando. De todos modos, todo esto lo vamos a explicar con más detalle. Solo es para tener un esquema general. Vas meditando hasta que llega un momento en que el concepto desaparece y tienes una percepción directa. Vale. Luego, que es cuando estás en el tercer tren, pero luego, eso que ya has logrado, no te conformas solo con verlo una vez. Entonces, continúas meditando sobre ello, continúas trabajándolo, ¿no? Acá. Y eso es el cuarto tren. Y ahí ya te subes al cuarto tren. Y luego, pues, ya estás meditándolo, ya tienes una percepción directa de la vacuidad, la estás trabajando, meditando, y con ellos pues todos los velos, todos los oscurecimientos van desapareciendo hasta que llega un momento en el cual nosotros, por ejemplo, habéis escuchado sobre las dos verdades, la convencional, la última. No puedes verlas al mismo tiempo. Cuando estás contemplando una, no ves la otra, ves una, no ves la otra. Pero cuando estás despejando todos los velos, llega un momento en el cual lo que te impedía verlas simultáneamente ya desapareció y logras ver las dos verdades al mismo tiempo y de manera directa, como si estuviéramos viendo las rayitas de la mano. Nadie me lo cuenta, no me lo imagino, lo estoy viendo directamente. Es un conocimiento directo de las dos. Y ahí ya es que ya subimos al quinto tren y ya llegamos al destino. Y ahora sí ya nos podemos relajar. Ya llegamos. Hay que tener muy claro. El ver estas dos verdades al mismo tiempo, de manera directa, es una cualidad que solo pertenece al Buda. En otras palabras, únicamente el Buda puede ver directamente las dos verdades, simultáneamente. Pero bueno, nos ha dado una analogía para entender cómo se avanza en esos caminos. Os voy a dar otro ejemplo que se conoce, que es más tradicional. Vamos a pensar en la... Vamos a pensar en la guerra, pero claro, ahora como está muy presente ese tema de la guerra, que dice que ahora parece que es muy fácil hacer la guerra porque nada más parece que es apretar un botón y de repente ya salen todos. Pero bueno, pensemos más en la antigüedad, ¿vale? Que cuando decidían entrar en guerra, pues primero tenía que juntarse el ejército y llamar a toda la gente, a todos, y juntarse y empezar a juntar el armamento,
los soldados, el armamento, los vehículos, todo lo que puedan necesitar. Entonces ese era el primer paso, y juntar todo. Ganga tradition was. What is said that Tanji Trisen Tambutel, the others. That then Tadi that Sanje Tadi Nimont. And the Julu Tata the chosen wheels. And the Tadi Nimon better than she said to Tadis. So do you have so well? Tabushi ready? Go Mavsagi. Salati tradition was. Oh, this is solemn dinner because 기하고 싶어 와서 전주 숨습니다. 되고지 뭐 남지 중심 전주 숨사를 되고 그래서 어디도 tradition 테레스텔이야 중리 중수 숨어요. 중문 중수 숨어요. 뭐다 중문데 전주선 계산에 넘어서요. 등들 나서도네 야야 제무쇼 안 넘어서는 쓰고 버스 그래서는 사다고 숨기스르스. 세르다고 숨기스르스. 네. 대야사세 나와다고 숨기스르스. 중화대. 저한테 세다고 숨기. 중화대 세다고. 제대 차도 나와다고 숨기. 라서. 저기 나와도. 담보디 사다고. 라서. 도시는 숨을 어디 다 숨생이 제네. 다 대바신 뭐 남을 연아 보는 대바신 뭐 이면인데 전주스는 대주림 신다 가게 소부치주 규치주 가게다요 뭐랬다 라래 신 사샤진의 스면부터 치면 다른 먼저 계셔야 돼 다와서 섬섬 계셔야 그랬어 근데 전주스는 깨봐도 다 맛이 텐데 다 다시 염지스 다 먼저 거기서 너무 수사를 왔어 깨지 가자 유스케지만 뭐 니만이现在 마사지 와서 전주스는 깨어 되고 어쩌다 마음이 들으셔야 돼. ¿Y por qué tradicionalmente para explicar los caminos se utiliza la analogía de la guerra? Porque nosotros también vamos a entrar en una guerra interna. Queremos vencer a los engaños y necesitamos formar nuestro ejército, formar nuestro armamento, todo lo que nos sea necesario para destruir a nuestros engaños, destruir nuestra actitud egocéntrica, destruir aquello que no nos ayuda. Entonces, al igual que una guerra, pues necesitas ir recolectando todo el armamento. Cuando hablamos de la guerra contra los engaños, pues también necesitamos ir juntando todo lo necesario para tener la fuerza, el armamento y el ejército suficiente para derrotar a esos engaños. Entonces, ya hemos dicho, bueno, la única manera de entrar al camino de acumulación es cuando se logra la mente de la bodhicitta. Sin bodhicitta no se puede entrar. No importa que esa persona sea muy poderosa, tenga mucho dinero, sea muy alta, muy bajita, muy lo que sea, no se entra. El único pase de entrada es la mente de la bodhicitta. Ya sabemos que la bodhicitta es una cosa que se explica y suena muy bonito, pero es bastante complejo. Por ejemplo, esta mañana Geshe-la nos estaba dando una introducción para un poco inspirarnos a desarrollar ese buen corazón, pero cuando hablamos de la mente de la bodhicitta no es eso, no es solo eso, es llegar a un punto en el cual desarrollas tu mente a tal grado que los demás son más importantes que tú. En tu mente los demás tienen prioridad sobre ti. Es una cosa muy fuerte, muy radical ese cambio. Y por lo tanto hay mucho trabajo previo, como reconocer que todos los seres han sido tus madres, reconocer su bondad, el intercambiarse uno por los demás. Vosotros habéis escuchado muchos cursos y sabéis que el tema de la bodhicitta es muy vasto y que a veces un fin de semana no es suficiente para abarcarla todo. Pues es algo muy vasto, que a veces es fácil de explicar, pero luego lograrlo es complejo. Pero bueno, una vez que lo consigues, una vez que lo consigues, entras al camino de acumulación, y el camino de acumulación se subdivide en 3.
muy fácil. El pequeño, mediano y grande. El pequeño es, digamos, porque para entrar ahí tienes que tener la mente de la bodhicitta, ¿vale? La mente de bodhicitta que generas en primera instancia es muy básica. Por eso se dice es como la tierra. Es la base de donde va a florecer todo lo demás. Pero como todavía es, digamos, frágil, cabe la posibilidad de que se degenere. Pero dicen, no, yo la voy a fortalecer, porque claro, ¿qué haces en el camino de acumulación? Fortalecer esa mente de la bodhicitta. Entonces ya entraste, ya la tienes, es como la tierra, un poco fragililla, pero es la base. Luego la fortaleces un poco más y llegas al segundo nivel, que es el nivel intermedio. Ahí esa mente de la bodhicitta se dice que es como oro, que nunca pierde ya su valor. Y a partir de ahí, esa mente de la bodhicitta ya no puede ir marcha atrás, ya no puede deteriorarse, solo va a ir en aumento, en aumento, en aumento. Y lo cual te lleva al siguiente nivel, que es el grande, que significa que ya la mente de la bodhicitta es como una luna creciente, que solo va a aumentar, aumentar, aumentar. Ese es el camino de acumulación. Es la mente, este nivel grande se refiere como la luna cuando está creciendo. Si vamos al calendario tibetano, el día 1 del calendario tibetano que va en aumento. Así es esa mente de la bodhicitta, va creciendo, solo va creciendo. ¿Habéis entendido cuando decimos la bodhicitta que es como la tierra? ¿Sí se entiende esa analogía? Para plantar la semilla de que siga creciendo más bodhicitta. Con los actos virtuosos. Que hay que regarla. No es plantar semillas. Sí, porque tiene que ser en la tierra donde... Regarla con las palabras. Mi gorra. Sí, claro, donde hay gente que la necesita. A ver, lo que estaba diciendo María José iba por ahí, pero no es exactamente ahí. Y también un poco lo que estabas tú diciendo, pero en el siguiente sentido, la vida en este planeta, digamos, la vida de los humanos, la vida de los animales, depende de la tierra. Sin tierra no crecen árboles. Sí. Porque de ahí surge el alimento, la planta, los granos, de lo cual sobrevivimos, vivimos gracias a ella. Todo nuestro alimento proviene de la tierra, de alguna manera u otra. Entonces dependemos de la tierra. Sí, y es similar porque para alcanzar esa meta, ese estado perfecto de Buda, está basado en la tierra, es la base, el fundamento es la mente de la bodhicitta, desde ese principio, es desde esa entrada al vehículo de acumulación. Y claro, ¿cómo hemos llegado? Probablemente lo saben porque lo habéis escuchado, pero simplemente para recordarlo, para llegar a este punto ya a entrar
generalmente la bodhicitta, que es la tierra, la base, es porque hemos hecho un trabajo previo. Ese trabajo significa, en primer lugar, desarrollar la actitud en la cual ya no te apegas a las cosas de esta vida. Lo primero, cortar con el aferramiento o con el apego a las cuestiones de esta vida y todo lo que hay que hacer para conseguirlo. Luego, vale, lo consigues, ya no estás aferrado a las cosas de esta vida, ya estás pensando en cosas más allá de esta vida, pero llega una cuestión que es, vale, sigo metido dentro del samsara, aunque vaya a un lugar mejor y lo demás. Entonces, desencantarse del samsara para generar renuncia. Esa sería la siguiente actitud a desarrollar, renunciar al samsara, desencantarse del samsara. Y eso todavía no es suficiente, porque la mente de la bodhicitta no va a surgir de la renuncia, necesita la renuncia, pero de donde va a surgir es de la gran compasión. Pero es gracias a la renuncia que tú te das cuenta de que, bueno, así como yo quiero salir de todo esto, los demás seres también están atrapados ahí y que te lleve a generar esa gran compasión. Y ya de esa gran compasión, entonces ya surge, ya puede surgir la mente de la bodhicitta. Decirlo de corridito y de palabras es muy fácil, pero el trabajo que lleva ahí ya es otra cosa. Cuando hablamos de renuncia y gran compasión, en cierta forma son, digamos, un mismo sentir. Lo que pasa es que en la renuncia estoy pensando en mí y salir de mi sufrimiento, mientras que en la compasión estoy pensando en todos los seres, sacarlos de su sufrimiento. Entonces, aunque digamos, como que en principio es lo mismo, salir del sufrimiento, solo que uno está mirando a uno mismo y el otro está mirando hacia los demás. Bueno, ya por fin creo que ya tenemos nuestro armamento suficiente. Y bueno, ya tenemos todo preparado, ahora nos toca dirigirnos a la zona de combate. Entonces ya sea que con los caballos o andando, como sea, tenemos que llegar a ese lugar. Ya tenemos todas las herramientas. Ahora solo ese movimiento de dirigirse al lugar, al combate. Ese movimiento sería el camino de preparación. Como hemos dicho, en el camino de preparación tú entras cuando consigues unir la calma mental y la visión superior. Es decir, entre más análisis haces, más concentración unidireccional tienes. Entre más concentración unidireccional, más análisis se fortalece. Ya no daña una a la otra, sino que las dos se fortalecen. Es esa unión. Contemplando, por supuesto, la vacuidad. Entonces, cuando tienes esa unión de calma mental y visión superior, observando la vacuidad, y estás ahí, dale que te pego en eso, ya es ese andar a la zona de combate. Por supuesto que es un poquito más complejo, que a su vez se va a subdividir, pero bueno, lo importante es que aquí tengamos una idea general cómo es los caminos y qué está sucediendo en cada uno. Ya cuando llegamos al tercer camino, ahí es cuando ya directamente ya estamos combatiendo, ahí ya directamente le estamos dando duro a nuestros engaños.
돈이 무슨 도구여레스 이노다 이모 쇼심부 간가 군다 간가 매우소레스 이네 이모라고 간가 매우소노여레스 얘네 성을 계제 분간 계제 살다 그것들 다 반자 망고 쉬우셔로 되게 간가 돈이 무슨 도구 또지 되게 간가 다 매우소네 반도여레스 다 비지 제가 살아지레스 Y es cuando entras al camino de la visión. Como hemos dicho, en el camino de la visión, la manera en que entras es cuando consigues ver directamente la vacuidad. Entonces, cuando tú ya ves la vacuidad directamente, los engaños, es que tenemos muchos engaños, ¿no? Pero por lo menos los más burdos, ya insostenibles, desaparecen, se derrumban. Por eso dice, ya estás ahí dándole a los engaños. Ahí ya, al verla, en el momento en que ves la vacuidad directamente, los engaños más burdos desaparecen, se acabaron, los has borrado. Y ahí también hay muchos otros tipos de cosas que van sucediendo, que vas eliminando, pero por lo menos la idea general que nos quedamos es que los engaños más burdos, aunque todavía quedan unos más sutiles, como las manchas, las más facilitas de limpiar, esas son las que se borran al primer momento. Y es por eso que se dice, ahí ya estás el combate directo contra los engaños. Ya ahí ya puedes poner tu banderita. Ya prácticamente has triunfado. Ya te apoderaste de tu mente. Ya los engaños los estás echando. Ya pones ahí tu bandera tuya. Porque ahí los engaños más burdos, que son muchos, ya estos ya han desaparecido. Ya se fueron. Pero volviendo otra vez a la analogía de la guerra, imaginaros que por fin se apropian de un lugar, ya ponen su bandera, pero luego quedan ahí como unos subordinados, como están ahí como escondiditos, molestando, ¿vale? 제가 매우 속하고 열었어. 안주 돌로래. 잡아주고 다저 돌로 잡아 먹고 그거 있는 나부시인데 열었어. 어떤 주되고 열었어. 돌로 잡아 춘주도 축하고 싫어 열었어. 어떤 당시 참모도 매우 속을 깔아 먹고 신다. 바제면 사 주서 있게 없었어. 이모 카데. 돌로 내가 계시면지 매우 속도. 잡아지게 어디랬어. Bueno, así que es como si ya necesitaras de una armada especial, como que están vigilando los espías, los espías, que tienes que mirar dónde están aquellos, porque esto es como la ropa, de verdad. La ropa, hay unas manchas que son negras, pero que las metes a la lavadora y se borran rápidamente una vez con una lavada. Pero parece ser que las manchas más pequeñitas son las más difíciles de quitar y le tienes que echar producto, dejar en reposo y hacer muchas más cosas para poderlas quitar. Eso pasa con los engaños. Hay unos engaños que son más burdos y eso sí, a la primera lavada desaparece. Y ahí ya por eso dice que tú ya eres vencedor, ya venciste, ya te apropiaste de tu propia mente. Aquí yo gano y por eso pones tu bandera. Pero limpiar de todos los engaños, porque luego hay unos engaños que son más sutiles. Los más sutiles son como las manchas más difíciles que cuesta trabajo limpiar. Entonces, el camino de la visión es rapidito, lo pasas rapidito, porque es el momento en que lo ves y ¡pum! Las manchas, los engaños más burdos desaparecen. Luego tienes que entrar al camino de la meditación, donde sigues trabajando, venciendo poco a poco el resto de los engaños que son más sutiles y vas desde más sutil a más sutil a más sutil. Y
Y de hecho, por eso, cuando hablamos del camino de meditación, es cuando hablamos de las 10 tierras. Para que os des una idea de que como... Y Pachimelam... Bueno, Pachimelam... Sí, ahí es cuando... Bueno, tienes que... Sí. Es decir, hay que pasar la ropa por 10 lavadas más. Y de verdad que no creáis que estoy aquí. Dice que será de verdad que no estoy poniendo las cosas más fáciles para poderlos entretener. De hecho, este ejemplo de la ropa viene de Asanga. Asanga es el que utiliza la analogía. ¿Cómo? Mumbakundu. Bueno, en uno de los textos de Abhidharma, adiestramiento, no me acuerdo cómo se llama, es un texto de Asanga. Bueno, ahí lo explica lo de la ropa. Y es verdad, cuando tú lo que estamos haciendo es, todo esto entras en un estado de meditación, ¿vale? Y en ese estado de meditación contemplas de nuevo la vacuidad directamente y es lo que se llama el camino ininterrumpido, donde ahí empiezas a quitarte otros engaños. Y luego sales y ya te he quitado uno, pero todavía quedan un poquito más y vuelves otra vez a entrar y vuelves a salir y así se hace ese proceso, ¿vale? Es por eso el camino de meditación, cuando lo vamos estudiando, está más dividido y es un poquito más, por lo menos más largo, en el sentido de que hay un trabajo de entrar y salir en ese estado de meditación. Y ya cuando nos quitamos la última mancha, el último de los engaños más escondiditos que quedaban, más sutil ya cuando de verdad no queda ningún tipo de oscurecimiento, ya no solo engaños, sino ya ninguna mancha que pudieran haber quedado, impresiones, todo se limpia, entonces es cuando entras a lo que se llama el camino de no más aprendizaje. Y ahí ya es cuando te conviertes entonces en un Buda. Un Buda es un ser que ya eliminó todo, pero todos sus oscurecimientos, todos, y por lo mismo consigue un estado mental omnisciente, que significa que conoce todos los fenómenos de manera directa y simultánea. Un Buda es aquel que no solo ha eliminado todos sus oscurecimientos, pero que por otro lado ha conseguido todas las cualidades y las ha desarrollado en su perfección. Entonces, para que nos hagamos una idea de qué es un Buda cuando da, por supuesto, el momento que habla, lo único que da es enseñanza, pero cuando da esa enseñanza, no solo está restringido a un lugar, a un número de personas que están presentes, no, es su palabra. Si hay seres en la otra parte del mundo que han creado las causas para escuchar la palabra del Buda, entonces aunque el Buda esté en un lugar y esa persona esté del otro lado del mundo, va a escuchar su palabra.
Es decir, su palabra llega a todos lados con la misma fuerza, en el idioma que quiera, sin necesidad de traductor. Así que y las recibimos directamente. Es como para darnos idea de cómo trabaja un Buda. Es increíble. Suena increíble, pero lo más interesante es que yo tengo el potencial de conseguirlo. Porque, por ejemplo, la idea es impresionarlos de cómo la mente de un Buda, cómo es tan inmensa, que cuando, un ejemplo, si un elefante pone su pie sobre una tierra, y deja una huella, y digamos la arena, está en la arena, y el elefante deja una huella sobre esa arena, y alguien le pregunta al Buda, ¿cuántas granos de arena hay en la huella que dejó el elefante? Inmediatamente contesta tantos números y ya está. Sí, sin necesidad de contarlos ni hacer cálculos, ya saben la respuesta. Y nosotros tenemos ese potencial, nosotros podemos alcanzar ese estado. Así que aunque la pregunta parece muy cortita, ni parece muy sencillita, así que aquel que quiere practicar la perfección de la sabiduría, que tiene que hacer, pues ya vimos, es una cosa que requiere que tiene que hacer al principio, que tiene que hacer durante y que es lo que consigue al final. Sí, la pregunta es que desea el hijo de buen linaje, que desee practicar la profunda perfección de la sabiduría, ¿cómo debe hacerlo? Y ahora la respuesta de Avalokitesvara. Y la respuesta que le da, le contesta Avalokitesvara. Dice, así dijo, y el Arya Avalokitesvara, el Bodhisattva Mahasattva, respondió al venerable Shariputra con estas palabras. Shariputra, cualquier hijo o hija de buen linaje que desee practicar la profunda perfección de la sabiduría, deberá contemplarla así, considerando repetidamente y de modo correcto estos 5 agregados como también vacíos de naturaleza inherente. El hecho de que Avalokitesvara le diga cualquier hijo o hija de buen linaje es para representar que para que se entre en este camino puede ser alguien con características de
masculinas o con características femeninas, es decir, en otros, digamos, otros renacimientos con otras características no tienen las condiciones necesarias suficientes para desarrollar este camino, de entrar en la mente de la bodhicitta, de generar la mente de la bodhicitta y entrar en el camino también del tantra. Y es en la respuesta de... A ver, Sabche, no lam Wandul. Wandul lam lopsu susu tempa. Chicha. Ore, Ceresigi, Entabjudela, Undula Lolosu, Susu Dembata, Ono Mazigi, Duty Tembas, Unton Dubata, Sumso de Subject, and that day Malona Nigu Dashash. No, What is it? Sabche lam mogo, Zamada, Solon Lobzuta, Entonces, Shariputra le pregunta, Chenrezig contesta, y luego la contestación que va a dar Chenrezig le está explicando el camino de acumulación, de preparación, el de visión, el de la meditación, el no más aprendizaje. ¿Vale? Eso. Solon Lobzuta, Solon Lobzuta, Kandesumura, Ade Pungal Jan Sumburis, Lujetan Pungal, Dugues, Y en la respuesta va a juntar el camino de acumulación y el camino de preparación. Y de hecho, cuando Pumpongasu, ¿dónde de la de Cholan, Tan Cholan, y la manera de adiestrarse, lo que está diciendo Chenrezig, es que la manera de adiestrarse en el camino de acumulación y en el camino de preparación es observando los 5 agregados como vacíos de existencia inherente, trabajando con los 5 agregados. ¿Por qué hablamos de los 5 agregados? Porque todos los fenómenos, todo lo que existe, lo podemos agrupar en alguno de estos 5 agregados. Entonces, todo lo que existe está en alguno de los 5 agregados. Y entonces dice, por eso dice, deberá contemplar así, considerando repetidamente y de modo correcto estos 5 agregados como también vacíos de naturaleza inherente. Es muy sutil, pero súper importante, el también que tenemos en el texto. Dice, vuelvo a leerlo, si desea practicar la profunda percepción de la sabiduría, deberá contemplar así, considerando repetidamente de modo correcto estos 5 agregados como también vacíos de naturaleza inherente. El también hay que subrayarlo. ¿Por qué? Porque lo que nos está diciendo es que ya he contemplado algo que está vacío de existencia inherente, pero también los 5 agregados. ¿Qué será ese algo? El yo. El yo está vacío de existir inherentemente, como también los 5 agregados están vacíos de existir inherentemente.
que to shirmi juyorba. Modela tangda de medus. De shego. Entonces, habéis escuchado, Su Santidad Dalai Lama en algunas ocasiones ha mencionado que, por ejemplo, la traducción del Sutra del Corazón que se hizo en Taiwán, por alguna razón no aparecía el también. Y el también no estaba. Dicen, pues, pensar que los 5 agregados como vacíos de naturaleza inherente. Parece que el también no tiene mucha importancia. Entonces, Su Santidad recalcaba, el también es esencial, porque no es solamente estamos viendo los 5 agregados, sino después de ver que el yo no existe inherentemente, ahora ver que también los 5 agregados tampoco existen inherentemente. Ese también es súper importante. Porque nos está diciendo que así como el yo está vacío de existir inherentemente, está vacío de existir por su propio lado, así también los 5 agregados o los agregados están vacíos de existir por su propio lado, están vacíos de existir inherentemente. Y aquí Avalokitesvara primero nos da una respuesta cortita, ¿no? Así que por eso dice, pues tenéis que practicar contemplando repetidamente y de modo correcto como estos 5 agregados también están vacíos de naturaleza inherente. Es lo que dice Avalokitesvara, pero va a desarrollar más su respuesta y entonces nos va a hablar de cada uno de los 5 agregados. Primero nos dice, ver a los 5 agregados como vacíos de naturaleza inherente, y en la respuesta más desarrollada que da Avalokitesvara es, bueno, vamos a ver el primero de los agregados, la forma. Y así como la forma él va a cuidar, la va a cuidar de forma, la va a cuidar no es más que forma, la forma nos va a cuidar. Ahora ese mismo ejercicio de análisis lo aplicamos para el resto de los agregados. Y esto es súper importante, esta reflexión, este análisis de la va a cuidar con el agregado. Aquí, en esta pequeña 2 líneas, es muy profundo, porque cuando nos dice la forma va a cuidar de forma, la va a cuidar no es más que forma, y la forma no es más que va a cuidar, nos está reflejando las 2 verdades. Y el hecho de que en un mismo fenómeno encontramos las 2 verdades. Que las 2 verdades son 2 términos distintos, pero en una misma, digamos, una misma entidad, las encontramos las 2. Son distintas en características, pero hablando sobre una misma entidad. Esas son las 2 verdades. Y eso es lo que está reflejado en esta línea. Y Lama Tsongkhapa, cuando estaba en la región central del Tíbet,
cerca de Lhasa, en un monasterio. Nimo. En el lugar de Nimo, que es cerca de Lhasa. Ahí había un monasterio, que en ese entonces todavía no había monasterios Gelupa, pero en ese monasterio estuvo Lama Tsongkhapa, y en ese lugar Lama Tsongkhapa se sentaba tenía la columna por detrás, y cuentan que Lama Tsongkhapa recitaba y leía el Sutra del Corazón, y justo cuando se quedaba en este punto de la forma es vacuidad, la vacuidad es forma, la vacuidad no es más que forma, la forma no es más que vacuidad, ahí se detenía para meditar sobre ello. Y se podía pasar horas ahí recargado en la columna, reflexionando y meditando. Y en la actualidad no lo sabe, pero antes, cuando él estaba en el Tíbet, ese monasterio y esa columna era un lugar donde podía ir uno de peregrinaje, porque todavía estaba la columna con la mancha negra de la cabeza de Lama Tsongkhapa, de tantas horas que echaba ahí reflexionando sobre estas dos líneas. Y por eso le pusieron a ese pilar, le pusieron el pilar de la concentración. Es que, por supuesto, recitar y reflexionar sobre el Sutra del Corazón es algo que va a traernos mucho beneficio, pero si no queremos recitarlo todo, ya solo con estas dos líneas, de la forma es vacuidad, la vacuidad es forma, la vacuidad no es más que forma, la forma no es más que vacuidad, solo recordarlo, pensarlo y darnos realmente el tiempo de reflexionar qué quiere decir, por qué lo dice así, cómo es que la forma, solo pensarlo, la cantidad de beneficio que puede traer en nuestra mente es increíble. Así como también los grandes maestros, probablemente ya mañana lo hablamos, que sobre el mantra de Gate Gate para Gate. Ya con un solo Gate que pensemos es maravilloso. Lo dicen los maestros, no es que nos está quitando trabajo, sino que el Sí, porque ya solo el primer Gate está reflejando el camino de acumulación. Y ya solo con pensar qué es el camino de acumulación, cómo llegamos ahí, qué significa, ya es mucha virtud la que creamos y mucho beneficio que también estamos creándonos para nosotros mismos. Es realmente algo para reflexionar. Y, por ejemplo, también Geshe-la dice, hay algunos maestros que, por ejemplo, cuando recitan el Sutra del Corazón y donde nos habla de la ignorancia, no hay ignorancia y demás, se ponen a llorar porque les recuerda, ahí es cuando estamos hablando de samsara y de los vínculos, cómo nos atrapamos ahí, y claro, les lleva a
pensar en todos los seres que están atrapados en el samsara, el sufrimiento que están experimentando. Es decir, hay mucho, mucho material para reflexionar en el Sutra del Corazón. Es algo, la verdad, muy, muy, muy especial. Y nosotros lo recitamos. Y si todavía no nos ha llegado a inspirar del todo, es porque todavía no llegamos a apreciar del todo su contenido. Pero poco a poco, apreciándolo, entendiéndolo, porque nos ayuda a no solo apreciarlo, sino a reflexionar sobre lo que dice. Bueno, pues en este punto significa que hay que hablar de la vacuidad. Geshe-la Kongtrul dice, yo no es que sepa mucho, pero voy a compartir lo que sé. Porque dice que es como que se siente, la vacuidad es algo tan grande, tan vasto, que se siente pequeñito, explicando algo como la vacuidad. Porque es cuando alguien está muy profundizado, muy entendiendo mucho sobre la vacuidad, llega un momento que solo escuchar sobre la vacuidad les hace poner los pelos de punta, como cuando tienes frío y se te ponen los pelos de punta, o incluso salir las lagrimitas de pensar en la vacuidad. Es algo tan fuerte en ellos, tan inspirador. Y bueno, no veo a muchos llorando, así que no estaremos todavía muy inspirados, pero estamos viviendo una época que a veces también es difícil encontrar un maestro perfecto como los alumnos perfectos, pero por lo menos el mensaje se transmite y el mensaje lo recibimos. Sí, estamos trabajando con mensajes. Ahora, yo les pregunto, cuando decimos la forma es vacuidad, la vacuidad es forma, ¿estamos diciendo que son lo mismo, como si fueran sinónimos? ¿Qué está diciendo con la forma es vacuidad? Que la vacuidad es forma. Hombre, que si no está uno, no está el otro. Chigmena, Shida Yomare. Muy bien. Ahí va, No, un juego de lo relativo y lo absoluto, ¿no? O sea, Dempata, Kunso. Sería como verdad convencional, verdad última. Entonces, Kunso Dempata, Dontan Dempata. ¿Cómo es que ves esas dos aquí? Porque la forma es vacuidad, sería como lo relativo, ¿no? No sé, me parece. La forma es vacuidad, la vacuidad es forma, donde entra todo, entonces es complementario, porque donde está la forma hay vacuidad. No sé, me ha salido así. Suk, Yona, Tomba Yoresa. Donde hay forma, hay vacuidad. ¿Y luego lo demás? Pues donde hay vacuidad, es que como es complementario, ¿no? Y de Tomba, Nos va un poco de lío, a veces le pillo, pero luego no pillo nada.
yo mar ko tombar minde shazam le tazam resaji tombar res ah na sogo de domni de soso sedu tombani soso sedu sogo de domni de sogo mores ayande soda sogo de domni de mochi tiyares tobatade mochi sogo moina no sogo de domni mosna tamama verrashi toba tazam minde shazam chimsho merochi je de tsozum ji merochi ne sule jan domani shema sule shembe domani gi o yomas domani le ja sushi mai no sulu du domani mo le shembe so mo yomas ta kuni mo pyin suirichi o tedeji ali me rolo chen ta tedeji res Vale, si lo decimos así en breve, forma es vacuidad. Significa que la forma no existe por sí misma. La forma no existe por su propia naturaleza. En otras palabras, que la forma está vacía de existir por sí misma. La forma está vacía de existir por su propia naturaleza. Por eso es lo que decimos, la forma es vacuidad, ¿vale? Y la vacuidad de forma, digamos, es forma. Es decir, estoy hablando de que son de una misma naturaleza. La forma está vacía de existir inherentemente. Y la vacuidad de esa forma es lo que hace forma. Entonces, son una misma entidad, pero diferentes términos, diferentes, como si lo estuvieras viendo la misma cosa, pero de diferente ángulo. Pero es lo mismo, de una misma entidad. Entonces, por eso cuando volvemos a decir la vacuidad no es más que forma, aquí me estoy refiriendo a la vacuidad de forma. La vacuidad de forma no es otra cosa que forma. Y la forma no existe de otra manera que vacía de existir por su propio lado. Por eso dice la forma no es más que vacuidad. ¿Quedó claro? Sí. Tomani Quran jeda moje da doba thada sengi de chonzo tsin ma ja za kale khabu yores ko mo thada mengish uzo de mo yosunu ma so mo yosunu so de to ni mo yore so de to ni mo no so mo yore kuni da mo phin sui mo to ba da zam ne ra shi me ba in cham kuni ni jo re ba ma re chi na lo ta do re. La clave está en que son una misma entidad, distintos en términos. Estamos diciendo que la forma está vacía de existir por su propio lado. Y por eso decimos que la forma existe meramente imputada. ¿Vale? Ese es como la forma está vacía. Y la vacuidad de forma es forma, porque vacuidad de forma es la naturaleza, es la entidad de forma, ¿vale? En otras palabras, estamos hablando como de una misma entidad, pero cuando digo la forma es vacuidad, me refiero a la forma es su verdad convencional, y cuando digo la vacuidad es forma, me refiero a su verdad última. Sí. Entonces, tanto la verdad convencional como la verdad última, estoy hablando de una misma entidad, pero distintas, digamos, perspectivas, pero estoy hablando de una misma entidad. Yo creo que entonces me parece a mí que el hecho de meditar, reflexionar sobre estas líneas realmente nos ayuda mucho.
tsida nyumjila yama de shumshambu res. Shumshambu na ma ke shaya da so kumri de tuini to khaga res. Ante la buchi. Kunide. Shumshambu na ma ke shaya da so kumri te ya khaga res. Aunque nosotros aquí lo estamos viendo, aunque nosotros ahora lo estamos leyendo y son solo 2 líneas, pero recordemos que aquí es como lo super sintetizado, la esencia de esos grandes textos. Esto es lo que encontramos en esos grandes textos con esas explicaciones tan profundas, tan extensas, que no pensemos que es solo 2 líneas, sino que atrás de estas 2 líneas hay una explicación mucho más profunda que encontramos en los otros textos que hablan sobre la sabiduría. La idea principal es: necesitamos comprender la vacuidad. Y es importante intentar comprender la vacuidad, y ahora, por ejemplo, estamos utilizando forma, entender cómo la forma está vacía, pero recordar, y aquí es donde juega el también, una base, por eso era subrayar ese también, porque recordemos que aquí ya estamos partiendo de haber analizado a uno mismo. Ahora, cuando estamos hablando de forma, está vacío, estamos hablando de algo externo, la cosa, esa forma está vacía, de existir por su propio lado, etc. Pero eso ha partido de primero haberme visto a mí, yo y mis agregados, cómo estos están vacíos de existir por su propio lado. Y cuando yo lo aplico en mí, el beneficio es mucho más grande y a la vez mucho más fácil de descubrir cómo el yo está vacío de existir por su propio lado. ¿Por qué? No quiere decir que las formas externas no estén vacías. Claro que sí, ese análisis, la forma está vacía de existir por su propio lado, es completamente correcto. Pero cuando primero lo estamos observando y analizando en nosotros mismos, tiene más fuerza y es a la vez más fácil de entender. Cuando identificamos nuestro objeto de negación, pues el objeto de negación es indispensable tenerlo muy claro. Encuentras, este es el objeto de negación, es decir, esto es lo que voy a buscar, porque lo sientes, lo vives, te lo estás creyendo, y cuando lo empiezas a buscar no lo encuentras. Por eso es mucho más efectivo cuando lo aplicamos en uno. Y ya después también lo aplicamos en los demás. Es lo mismo que los de la taza de antes. Los de la taza de antes. Que si tú piensas en ella y la ves y piensas en ella... No, porque cuando estamos explicando lo de la taza era para poder entender cuando hablamos de una comprensión conceptual o de una comprensión directa. Es para diferenciar entre un conocimiento directo y un conocimiento conceptual. Pero aquí estamos hablando de primero en uno y después en los otros fenómenos. Yo creo Yo creo que a este punto ya nos hemos ganado nuestro té. Estamos contentos. Les ha vuelto la vida. Quería preguntar una cosa. Bueno, y ahora a la vuelta, Geshe-la quiere hablar sobre la originación dependiente. Porque si entendemos la originación dependiente, eso nos ayuda también a entender
la vacuidad. Coran, hace la tribu llorar. 야, 돈도. ¿Quieres preguntar ahora? Bueno, no, era para ver si puede desarrollar más la vacuidad es forma, o bueno, es que no sé, mi ignorancia, pues, esto de la vacuidad surge todos los fenómenos, ¿no? ¿Tiene que ver por ahí o no? Ya poco más Bernardi, Tony ne, yo también que ir a ver. No. 야, 말했어. 돈이 생겨 딱 말했어. 제가 자네가 말했어. 이나 저 담지야 뭐 말했어. Vale, vamos a ver. De la vacuidad no surgen los fenómenos, porque si dijéramos eso, estaríamos estableciendo que la vacuidad es impermanente. Y una característica de la vacuidad es que es permanente. Un fenómeno permanente no puede producir nada, porque en el momento que produce es impermanente. Entonces, la vacuidad es permanente, no es origen de nada, es permanente, pero es la naturaleza de todos los fenómenos. 저 담지야 뭐 말했어. La vacuidad es la naturaleza de todos los fenómenos. 저 담지야 내서 타도보다 돈이 쓰기요. 저 거래이나 봐. Cualquier fenómeno, el modo en que cualquier fenómeno existe es vacío, vacuidad. 야, ¿Sí? Gracias. Yo tengo una pregunta. 야, 돈도 있다. Danda, 돈도. O después. a la vuelta. Venga. Sashi porque yo me toda regali sin de pari. Sanje sindu mite wari. Rogunanda sinacho parsho.